vamos haciendo teoría y vamos a ir resolviendo las preguntas, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, hacer la pregunta respectiva, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a comenzar con el principal problema en la economía. Cuando se habla del principal problema en la economía, estamos hablando de la escasez, ¿ya? Pero no es una escasez absoluta. Va a ser, en este caso, una escasez de tipo relativa, ¿ya? Entonces, por acá voy a partir del llamado principal problema de la economía. Entonces, al decirnos que ese principal problema de la economía, pues obviamente entendemos que la economía tiene diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener el problema de la inflación, el problema del desempleo, ¿no? El problema de la recesión, pues hay una variedad de problemas económicos. Pero el principal de todos se considera a la escasez, ¿no? Pero ¿será acaso una escasez de corte absoluta? Cuando se habla de una escasez de corte absoluta significa que obviamente no hay, ¿verdad? Y acá no estamos hablando de eso. Hablamos de una escasez, pero de corte relativo. Siempre cuando se escucha hablar del término relativo, automáticamente decimos que está ocurriendo ahí una comparación. El término relativo indica que vamos a comparar algo. Y en este caso, ¿qué cosa es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar a la necesidad con el recurso. O sea, para ver esta escasez relativa, lo que hacemos es comparar a la necesidad con el recurso, ¿no? Y nos damos con la ingrata sorpresa de que esa necesidad supera al recurso, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese contexto, que esa necesidad superó al recurso, ahí ya se habla de escasez. Entonces, si estamos necesitando más de lo que existe, entonces, ¿habrá alguien que pueda lograr satisfacer todas sus necesidades? Y la respuesta sería que no, ¿verdad? Eso no va a ser posible. No hay nadie en el mundo que pueda satisfacer todas sus necesidades, por la sencilla razón de que esas necesidades están superando al recurso, ¿no? Y es más, mira, es más, observa lo siguiente, ¿ah? El ser humano es un inventor de necesidades. En la medida que la sociedad humana se desarrolle, hace que aparezcan más necesidades, haciendo que estas necesidades sean ilimitadas en número. ¿Estamos bien? O sea, siempre van a aparecer más necesidades. O sea, estas necesidades se van a disparar, ¿no? ¿Y qué pasa con los recursos? El ser humano sabe muy bien que los recursos, ¿cómo son? Limitados. Entonces, ¿hay alguna persona que va a poder lograr satisfacer o solucionar el problema de la escasez? No, ¿verdad? No. Ya. Entonces diremos, esto es un problema del pobre, pero también del millonario. O sea, a veces uno piensa, ¿no? Oiga, que la escasez es un problema solo del pobre, ¿no? También del millonario. Por ejemplo, el millonario, ¿qué irá? El millonario pues no va a tener el problema de qué va a comer, ¿verdad? Pero el millonario sí va a tener otros problemas. Como ya tiene tanta plata y prácticamente ya casi todo lo ha probado, él ya está alucinando, ¿no? O sea, él dice, ¿cuándo voy al centro de la Tierra? ¿Cuándo me hospedo en Marte? Quisiera vivir 300 años. O sea, esas palabras que para el común de los mortales nosotros diríamos, oiga, este tipo está en drogas, ¿verdad? Pero es porque tiene bastante plata. ¿Usted ha visto esta serie del calamar en Netflix? ¿Llegó a ver el último capítulo?
donde el viejito que estaba ahí al borde de morir, que era un magnate, era un millonario y participa en el juego, ¿qué cosa le dice? ¿Qué pasa cuando uno tiene mucha plata? Se aburre, ¿verdad? Y como se aburre, comienza a hacer otras cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, incluso hasta tener demasiada plata es peligroso, ¿no? Por ejemplo, si te sacas la tinca, ¿sería bueno o malo? No sé. Yo creo que sería malo. Porque nosotros somos pobres. O sea, tener esa descarga de 13, 14 millones de un momento a otro puede ser muy peligroso, que incluso puede generar que destruyas tu propia vida. Es que no estamos preparados a eso. En cambio, un millonario sí está preparado para esa cantidad de plata. Para él es algo normal, para nosotros no. ¿Te das cuenta? Por eso que cuando dicen, ¿no? Si te sacas la tinca o una lotería, tú siendo pobre, ¿qué debes de hacer? No toques esa plata. Estate como 4 o 6 meses pensando qué vas a hacer. No hagas nada todavía. Trata de asimilar esa noticia. Trata de asimilarlo. Y recién después de 3, 4 meses que ya lo has asimilado, ya has planeado qué vas a hacer, comienza a gastar de forma metódica. Y sigue también haciendo tu trabajo o emprendiendo nuevos proyectos. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos que la escasez es el principal problema en la economía, entonces comenzamos a ver qué te enseña la economía. Mira, todo parte de ¿dónde? Todo parte del recurso escaso. Como el recurso es escaso, obviamente no nos alcanza, ¿verdad? Si el recurso es escaso, ¿podríamos satisfacer todas las necesidades? No. Y como no podemos satisfacer todas las necesidades que hacemos nosotros, tenemos que utilizar este recurso de la mejor manera posible. Entonces tendríamos que elegir. Por eso que algunos autores a la economía le han llamado la ciencia de la elección. Pero siempre cuando uno elija, uno va a dejar de hacer algo. Y eso que deje de hacer se conoce con el nombre de costo de oportunidad. Ahora, el costo de oportunidad, por si acaso, no es todo lo que uno deja de hacer. El costo de oportunidad solamente va a ser el sacrificio de la segunda opción. Ojo con eso, sacrificio de la segunda opción. Entonces, si nos preguntan, ¿por qué razón nosotros tenemos un costo de oportunidad? Porque nosotros hemos tenido que elegir. ¿Y por qué nosotros hemos tenido que elegir? Porque el recurso es escaso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá a esta persona, ¿no? Y esta persona dice, tengo que ir al estadio para ver fútbol. O, en vez de ir al estadio a ver fútbol, me voy al cine. En este caso tiene dos posibilidades. Si él escoge ir al cine, entonces ir al cine sería su elección. ¿Cuál sería su costo de oportunidad? Dejar de ver el fútbol, ¿sí o no? Entonces esto de acá sería su costo de oportunidad. Pero obviamente esta es una situación muy simple, ¿no? Muy simple, ¿no? Pero, ¿qué tal si ahora te ponen el siguiente caso? Usted quiere hacer la hoja más delgada y a la vez más resistente de todas. ¿Me dejo entender? Si usted quiere hacer la hoja más delgada y a la vez más resistente, ahí sí va a tener que pensar bastante. Porque si usted lo hace cada vez más delgado, va a perder resistencia. Y si usted lo hace la hoja más resistente, entonces la hoja no va a ser tan delgada. Entonces usted ahí tiene que encontrar la combinación adecuada. ¿Está bien o no? Si usted quiere ahora hacer una torta
muy rica, pero a la vez dietética, ¿qué pasó? Hasta donde yo sé, las tortas más ricas no son nada dietéticas, ¿sí o no? Y las tortas que sean más dietéticas no son nada ricas, ¿sí o no? Entonces ahí sí tiene un problema, ahí sí tiene que elegir. Entonces usted va a tener que sacrificar algo de algo. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de economía, es necesario recordar el principal problema de la economía y qué cosa hace la economía. La economía lo que hace es enseñarte a elegir. La economía es la ciencia de la elección. ¿Estamos bien? Ahora, cuando decimos, ¿y cómo se divide la economía? ¿No? Porque la economía tiene una división. Por ahí creo que lo mencionaron ya. Ya, sí es cierto, la descriptiva está dentro de la división, pero ya eso también es cierto, muy bien, macro y micro. Pero eso parte de una economía positiva y normativa, ¿no? Entonces todo lo que usted me ha mencionado está dentro de ese campo de la economía positiva y normativa. O sea, cuando dice, ¿cómo se divide la economía? Positiva y normativa. Cuando decimos economía positiva, ¿a qué hace referencia? Es cierto, lo que es por eso que se dice los hechos reales. Entonces, al mencionarte hechos reales, son hechos que son objetivos. ¿Por qué son objetivos? Porque es lo que ha pasado, ¿no? Es por eso que se dice lo que es. Entonces, acá existirá algún tipo de interpretación. En el campo de la economía positiva no tienes que interpretar nada. En el campo de la economía positiva simplemente tienes que manifestar las cosas tal y como están ocurriendo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vas a poner a una ley, a una relación causa-efecto, vas a soltar una afirmación de algo pues que haya pasado, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no? La inflación en Perú es de 8.1% más o menos. Ya pasamos la barrera del 8%, ya aquí salvaja. 8%. Y si hablo de la inflación en Argentina, ya está en 80%, o sea, mientras nosotros todavía tenemos una inflación moderada, porque moderada es una inflación que es menor al 10%, moderada, la inflación de Argentina ya no es moderada, la inflación de Argentina es galopante. O sea, galopante ya, pues imagínate los precios cómo están subiendo, ¿no? Están subiendo de manera muy drástica, ¿no? Ahora, si no digo eso, puedo manifestar, por ejemplo, una ley, ¿no? La llamada ley de la demanda. Y cuando se habla de la ley de la demanda, te dice que el precio del bien afecta a la cantidad demandada de manera inversa. Entonces, si lo afecta de manera inversa, ¿qué sería? Si el precio sube, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? ¿Va a bajar, sí o no? Ahora, dentro del campo de esa economía positiva, ¿a quién voy a encontrar? Voy a encontrar a la llamada economía descriptiva, que es lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? En la economía descriptiva, ¿qué se hace en la economía descriptiva? Algo elemental nada más. Se observa, observación y descripción. Al observar y describir, ¿qué vas a obtener? Datos. ¿De qué equipo eres tú, campeón? ¿Te gusta el fútbol? ¿Hincha de qué equipo eres? De Alianza.
Si te piden a ti hacer un informe sobre los campeonatos que ha obtenido el Club Universitario de Deportes, ¿lo harías? Lo que ocurre es que para que tú hagas esto, que está dentro de la economía positiva, tú tienes que ser muy objetivo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un médico tiene que operar a una persona que es asesino, violador de niños? Si tú fueras ese médico y tienes que operarlo para salvarle la vida, sabiendo su historial, ¿le salva la vida o no? Tienes que salvarle. Tu trabajo es eso. Profesor, pero es un violador. Que se encargue la justicia. Tú no eres juez, tú eres médico. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que ser muy, muy objetivo en lo que haces. No puede ser subjetivo. ¿Verdad? No puede ser subjetivo. Usted como profesional, futuro profesional, en lo que usted haga, usted tiene que ser muy imparcial. Muy imparcial. No puede poner su corazoncito o su subjetividad en lo que está haciendo. Usted tiene que ser objetivo. ¿Ya? Cuando usted haga su tesis, usted va a hacer esto, este proceso va a ser, ¿no? No obviamente en economía, lo va a hacer en el campo que usted haya escogido, pero usted va a tener que levantar datos. Y para levantar esos datos, usted va a tener que observar, ¿no?, bien, y va a tener que describir fielmente lo que usted está observando. Porque esos datos que usted tiene que levantar son datos limpios, ¿no? Si usted le pone su subjetividad aquí, lo que va a ocurrir es que estos datos los va a contaminar. Y si estos datos los contamina, pues ya lo que viene ya no sirve, porque ya son datos contaminados, ¿no? Ahora, después de la economía descriptiva, está la parte B, que está la llamada teoría económica. ¿Y para qué sirve esa teoría económica? Esa teoría económica, ¿qué va a hacer? Va a agarrar los datos que se han obtenido en la economía descriptiva, los va a analizar y va a explicar. ¿Estamos bien? Entonces, yo sé, por ejemplo, que si usted va al mercado y encuentra que los precios han subido, usted ya no va a comprar ese producto, sino lo va a reemplazar por otro que es más barato. Y yo no lo conozco al estudiante, ¿no es cierto? Es la primera vez que nos vemos. Pero ¿por qué yo puedo explicar que esa va a ser su conducta? Porque la teoría económica lo manifiesta. Y él obviamente es un ser humano normal, ¿verdad? Con un razonamiento óptimo. Entonces él va a buscar lo mejor para él. Eso te dice la teoría. Entonces la teoría, ¿qué te está permitiendo? La teoría te permite explicar, ¿no es cierto? Entonces las teorías sirven para explicar. Y dentro de estas teorías, aquí vamos a encontrar a la macroeconomía y a la llamada microeconomía. Ahí está la macro y la microeconomía. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La microeconomía estudia los componentes. La macroeconomía estudia al todo. Cuando decimos los componentes, estamos hablando pues de que estudia la conducta económica de la familia, la conducta económica de la empresa, ¿no? La conexión familia-empresa, que es el mercado, y dentro del mercado lo que se forma, que son los precios. ¿Estamos bien? Después de la economía positiva, ya para terminar, viene la parte 2, y aquí encuentro ahí.
Excelente, doctora. A la economía normativa. Claro. Acá ya sí te puedes deschavar ya. En la economía normativa ya te puedes deschavar. ¿Por qué? Porque acá tú vas a lanzar tus opiniones. Lo que debe ser, ¿no? Esto ya viene a ser subjetivo, ¿no? Entonces, como la gente maneja diferente teoría, pues todos no van a opinar igual, ¿verdad? Ojo, ojo. Si bien es cierto, acá yo voy a lanzar mi opinión no puede salir porque se me ocurrió. O sea, mi opinión, ¿de dónde va a salir? De acá. De acá va a salir, específicamente van a salir de acá, de las teorías. Entonces, si yo manejo una teoría A, yo voy a lanzar una determinada opinión, ¿verdad? Y si viene otro economista que maneja una teoría B, va a lanzar una opinión diferente, ¿verdad? Y las opiniones mías con las opiniones de él, ¿cómo van a ser? ¿Igualitas? Van a ser diferentes, ¿verdad? Y posiblemente se arme una discusión. ¿Sí o no? ¿Quién estará en lo correcto? ¿No? Ambos dan opiniones de algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Decir, se debe eliminar el salario mínimo legal. Si hablas con un liberal, si hablas con un hincha de Hayek, como por ejemplo este economista argentino Javier Milei, ¿no? Dirá, pues, se debe eliminar el mínimo legal. Una opinión. Dice, se debe, o sea, es algo que todavía no ha ocurrido, ¿sí o no? Pero si hablas con un representante de los socialistas, ¿qué te dirán? No, estás loco. El mínimo legal es poco incluso, debe subir todavía, ¿sí o no? ¿Ya? Son dos posiciones. ¿Te das cuenta? Cada uno obedeciendo a determinada teoría. Ahora, y dentro de esa economía normativa, aquí encontramos a las políticas económicas. Profesor, ¿una política económica será lo mismo que una economía política? No. ¿La política económica qué viene a ser? Las medidas adoptadas por el gobierno para cumplir determinados objetivos, ¿no? Esas son las políticas económicas, medidas. Pero también la política económica puede definirse como la aplicación de esta teoría económica a la vida económica de los pueblos. Tienes dos definiciones, ¿ya? Medidas adoptadas por el gobierno para lograr objetivos o aplicación de la teoría económica para la vida económica de los pueblos. Dentro de estas políticas económicas tenemos básicamente dos predominantes. La política fiscal versus la política monetaria. ¿Quién maneja cada política? La monetaria la maneja el Banco Central de Reserva. La fiscal la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Qué herramientas tiene cada política? La fiscal trabaja con el llamado gasto de gobierno y los llamados impuestos. La monetaria trabaja con la oferta monetaria, o sea, con la cantidad de dinero. ¿Cuál quieres que trabajemos? ¿La fiscal o la monetaria? La fiscal.
Muy bien. Entonces, si trabajamos con la fiscal, ¿no? ¿Quién la debe manejar? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes se deben haber bañado en algún momento, ¿verdad? ¿Saben entonces cómo funciona una bañera? ¿Saben qué debemos hacer para llenar o vaciar la bañera, sí o no? Este es el caño de la bañera y este es el desagüe de la bañera. Este caño de la bañera se va a llamar gasto de gobierno. Y este desagüe de la bañera se va a llamar impuestos. ¿Está bien? Si esta bañera está al ras de agua, que es lo que buscamos, a eso de ahí se le va a llamar pleno empleo, que es la producción máxima. Eso es lo que queremos, pleno empleo. Pero ¿qué pasa si la bañera se rebalsa? Si se rebalsa, a eso se llama inflación. No queremos eso, ¿verdad? Y si la bañera está quedándose sin agua, a eso se llama recesión. Tampoco queremos eso. Siempre queremos que la bañera esté al ras de agua. Eso es lo que queremos siempre. Entonces, si el problema que está atravesando el país es una recesión, entendiéndose por recesión cuando la producción baja, entonces, ¿cuál sería la solución? Miren la bañera. Más gasto, lo cual significaría que abro el caño, ¿sí o no? Si abro el caño, va a salir agua y la bañera va a comenzar a llenarse, ¿cierto? Entonces debo subir el gasto de gobierno. ¿Y qué debo hacer con este desagüe? ¿Lo debo abrir o cerrar? Lo debo cerrar, ¿sí o no? Para evitar que el agua se escape. Y si los estoy cerrando, significa que debe bajar los impuestos. ¿Estamos bien? Entonces, si yo sube el gasto y bajo los impuestos, estoy en lo que se conoce con el nombre de la política fiscal de corte expansiva, también conocida con el nombre de blanda o suave. ¿Te das cuenta? Ahora, es típico que los chicos pregunten, ¿no? Profesor, pero ¿cómo es posible que el gobierno gaste más y tenga menos impuestos? Porque para el Estado los impuestos, ¿qué es? ¿Es un ingreso o no? Entonces los chicos preguntan, ¿cómo es posible que bajen los impuestos, pero sin embargo se gaste más? ¿Qué opinas, doctor? ¿Es posible eso o no es posible? ¿Cómo es posible? No, o sea, baja el impuesto, el Estado tiene menos ingresos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que el Estado gaste más? Ya. ¿Ustedes han escuchado de la palabra intertemporal? Intertemporal es en tiempos distintos, ¿no? Entonces, si ustedes se van de viaje, se supone que han tenido ingresos, ¿verdad? Si ustedes se van de viaje, es porque ustedes tienen ahorros del pasado, que en el presente les va a permitir irse de viaje. Y si obviamente se van de viaje, están gastando. ¿Y estarán generando ingresos? No, porque están de viaje. Entonces sus ingresos bajarán, pero podrán gastar más porque están haciéndolo con ahorros del pasado. O la otra posibilidad es que tú te prestes dinero y puedas gastar más, ¿no? Pero obviamente si te estás prestando dinero, ese gasto presente
lo vas a financiar con ingreso del futuro, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos al material. Entonces quiere decir que debería el impuesto pagarse cada cierto tiempo, o sea, después de convencer. En realidad los impuestos se pagan todos los días, ¿ah? Por ejemplo, hay impuestos indirectos, ¿no? Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que están incluidos en el precio, ¿no? Como el IGB, el ISC, ¿no? Y se pagan todos los días, todos los meses, ¿no? Ahora, también hay impuestos a la renta que se pagan de forma anual, ¿no? Entonces, continuamente pagamos impuestos, ¿sí? En el Perú, en el año 2020, salió que la presión tributaria del Perú era de 16.1%. La presión tributaria es qué parte del PBI el Estado chapa en base a tributos. 16.1. Chile, en ese mismo año, tuvo una presión tributaria de 20.3 más o menos. O sea que en Chile hay mayor presión tributaria. O sea, los chilenos chapan más tributo de su población que el Perú. Y los países del OCDE, que son los países de la Organización de la Cooperación Económica para el Desarrollo, están en una presión tributaria del 38%. O sea que en el Perú pagamos poco tributo. 16.1, estamos bajos en relación a los países del OCDE. O sea, si Perú quiere ingresar a los países del OCDE, va a tener que subir su presión tributaria. O sea, va a tener que ser un Estado que tenga la capacidad de generar más ingresos. ¿Está bien? Profesor, sobre lo del fiscal, eso sería keynesiano. Ya. Tu colega está preguntando si el fiscal sería keynesiano. Bueno, se suele asociar a John Maynard Keynes, ¿no? Por lo que recomendaba Keynes en la Gran Depresión de 1929. Se suele asociar, ¿no? Así como también se suele asociar la política monetarista con Milton Friedman, ¿no? Bien. A ver, ¿listos? ¿Podemos resolver algunas preguntas relacionadas a este punto? En una de las zonas del distrito de Villa El Salvador, mediante un cabildo abierto, la población intercambia ideas sobre la escasez de agua potable. Una pobladora respecto del tema propone al Pleno lo siguiente. Para solucionar el problema del agua, el precio del servicio debe ser fijado por las fuerzas del mercado. La propuesta económica de la lugareña es de carácter. A ver, si leemos bien, ¿qué dice la pobladora, la señora? Dice, para solucionar el problema del agua, el precio del servicio debe, subrayen esa palabra, debe ser fijado por las fuerzas del mercado. ¿Normativo? Excelente. Entonces eso pasa a ser normativo, ¿no? En la pregunta número 2, ¿qué dice? Indique cuál de las siguientes alternativas completa adecuadamente el enunciado. La economía es el estudio del modo como la sociedad gestiona sus recursos para enfrentar sus necesidades. Exacto, ¿no? Recursos escasos y necesidades ilimitadas, ¿no? Recursos escasos y necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa D. Muy bien. ¿Le toman foto a eso para borrarlo?
segundo, por favor. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto nos queda? 35 me queda. $34 creo. Bien. A ver, en la pregunta número 3 dice, sean 4 bienes divididos en 2 grupos de 2. A ver, vamos a borrar ya para explicar eso. A ver, dice, sean 4 bienes divididos en grupos de 2. ¿Ya? A ver. 4 bienes divididos en 2 grupos de 2. A ver, sería X, Y, y el otro le voy a poner AB. ¿Sí? En el primer grupo se observa que al incrementar el precio de uno de ellos, por ejemplo, vamos a poner que sube el precio de X, el consumo del otro se incrementa.
o sea, sube Y. ¿Verdad? A ver, si sube el precio de X, entonces debe pasar que se reduce el consumo de X. ¿Ya? Al subir el precio de X, se reduce el consumo de X. Para poder aumentar el consumo de Y. Imagínate que X sea el pollo y que Y sea el pescado. Entonces, si sube el precio del pollo, dejo de comprar pollo para comprar pescado. Entonces, eso significa que estos bienes son sustitutos. Los sustitutos son aquellos bienes que se van a reemplazar. Ellos son los sustitutos. Los sustitutos son bienes que van a resultar siendo equivalentes. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más dice acá? Mientras que en el segundo grupo se observa que al bajar el precio de uno de ellos, por ejemplo, que baje el precio de A, el consumo del otro bien también se incrementa. O sea, se incrementa el consumo de B. ¿No? A ver, si baja el precio de A, debe subir el consumo de A. ¿Está bien o no? Imagínate que A sea el pescado y que B sea el limón. El pescado y el limón lo utilizo para hacer un ceviche, ¿sí o no? Si compro más de los dos, entonces, ¿qué tipo de bienes son? Complementarios. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sustitutos y complementarios. Alternativa A. ¿No? Ahí está. Entonces, la 3, la respuesta sería la alternativa A. ¿Está bien o muy violento? En la pregunta número 4, muchachos. Miren la 4, tigres, ¿ah? A ver. Con el constante avance de la ciencia y la técnica se producen nuevos bienes, lo que motiva a considerar que el hombre es un inventor de necesidades. Bien, claro, ya tienen ahí la respuesta, ¿no? Pero vamos a explicarla, ¿les parece? ¿Sí? ¿La explicamos? A ver, vamos a dejar acá para la respuesta y acá ponemos. La sociedad obviamente continuamente se desarrolla. Eso es lo que le pasa a la sociedad, se desarrolla. Y eso hace que al desarrollarse la sociedad se generen nuevos bienes. Y estos nuevos bienes van a generar que la persona tenga nuevas necesidades. Entonces, esto hace que se diga que las necesidades son ilimitadas en número. O sea, siempre va a haber más necesidades, ¿no? Que la respuesta que ustedes han dado, ¿no? Las necesidades son ilimitadas. Pero hay filósofos que sostienen que eso realmente no es cierto. ¿Ya? Dicen que se está interpretando mal esto. ¿Ya? ¿Por qué se interpreta mal? Te lo voy a demostrar así. Tu padre, en el año 1991, era un joven de 16 años. Tu edad. Usted,
Pongo un varón porque yo soy varón, ¿no? Sería, ya usted, ya voy a poner acá ya una chica también, ya, para no generar problemas, ¿ya? Usted actualmente, año 2022, tiene usted 16 años. Usted y su padre, misma edad, 16 años, diferente tiempo, ¿no? Diferente tiempo. Tu papá, obviamente, veía tele, ¿verdad? Pero cuando tu papá veía tele, ¿qué canales crees que existían? El 2, 4, 5, 7, 9, 13 y por ahí el 15 a veces sintonizaba, Uranio 15, no había más. Y todavía tenía ese tele botón, ¿no? Con antena, ¿no? Usted ve tele, ya digital, ¿sí o no? En HD, con Netflix todavía, cine en casa, más de 7.000 canales. Pregunto, ¿su papá satisfacía su necesidad de recreación viendo 7 canales? ¿Usted también satisface su necesidad de recreación, pero tiene el problema de no saber qué ve? Porque tiene tantas opciones que ya no sabe qué escoger? ¿Sí o no? Pregunto, ¿tanto usted como su padre satisfacían la necesidad de recreación, sí o no? Solo que usted tiene un mayor abanico de posibilidades. Entonces no es que haya una necesidad mayor, es la misma necesidad, solo que los satisfactores son diferentes. Entonces los filósofos dicen que en realidad no hay más necesidades, son las mismas. Solo que la forma de satisfacerlas, esas sí han aumentado. Pero no podemos confundir satisfactores con necesidad. Por ejemplo, si usted tiene hambre, usted se puede comer su pachamanca a la olla, ¿verdad? Y yo puedo comer 3 papas sancochadas y tanto usted como yo habremos calmado el hambre. Lo que pasa es que la forma como le hemos cambiado es diferente. Entonces, a mí me parece esa visión muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero lo que está en tu prospecto es esta, ¿no? El ser humano es un ser fabricante de necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 4. Con el constante avance de la ciencia, no, la 5 sería, ¿no? 5. Son aquellos bienes que se encuentran listos para el consumo, es decir, se orientan a la satisfacción de las necesidades de manera directa y por lo tanto no requieren transformación adicional. Ya. A ver, vamos a apuntar. Cuando decimos, ahora, bienes fungibles, a ver, apunten ahí al costado. Cuando nos dicen bienes fungibles. Bienes fungibles significa que solamente se extinguen al primer uso. ¿Ya? Los bienes fungibles se extinguen al primer uso. O sea, la primera vez que lo usas, se gasta completamente. Por ejemplo, una manzana, una gaseosita, ¿un qué? ¿Un qué? Un pegamento, claro, un pegamento, ¿verdad? Eso sería un bien fungible, ¿no? Ahí está. Ahora, en la clave B dice bienes tangibles. Los bienes tangibles son aquellos bienes que se pueden tocar, o sea, los bienes tangibles son bienes que tienen materia. Por eso también le llaman bienes materiales,
¿no? Bienes tangibles o materiales. Por ejemplo, una ropa, una manzana también es material, ¿sí o no? Entonces, esa manzana cumple con las dos primeras, ¿las dos o no? ¿La manzana es fungible? Sí, pero también la manzana es tangible porque tiene materia, ¿no? Después dice C, bienes finales. ¿Qué son los bienes finales? Los bienes que ya terminaron su proceso de transformación. Los bienes finales son aquellos bienes que ya están acabados, que ya están listos ya para el consumo humano, porque están completamente terminados. Por ejemplo, un arroz chaufa, ¿sí o no? Un celular, claro, que es un bien final. Una casaca, ¿sí o no? ¿Ya? Un auto es un bien final, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, en la clave D dice bienes materiales, pero esos bienes materiales que aparece en la clave D es lo mismo, es igualito a la alternativa B. Los bienes tangibles son lo mismo que los bienes materiales, ¿sí o no? Y cuando en la clave E dice los bienes naturales, bueno, ya no hay esa clasificación, pero se entiende por bienes naturales pues a lo que la naturaleza brinda, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿qué marcarías? La C, ¿verdad? Bienes finales. Muy bien. Ahora, en la pregunta 6, es una pregunta que está muy bonita, la pregunta 6. Vamos a ponerla por acá. A ver, no vayas a caer, ¿ah? No vayas a caer en esa pregunta 6. ¿Qué dice ahí? Cada fin de semana, Patty, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos a Patty, ¿no? Ahí está. Elabora su presupuesto de gasto considerando el sueldo mensual recibido. La segunda semana de septiembre, ella gastó dinero por lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué cosa compró? Vamos a poner acá. Bienes. ¿Qué bienes compró? Zapatos. ¿Corte de cabello es un bien? No. Es un servicio. Los servicios son acciones que se hace para satisfacer la necesidad de otra persona. Entonces, el servicio sería el corte de cabello. Jabón. Jabón sí es un bien. Ahí está. Consulta médica. Servicio. Consulta médica. Pan es un bien. Leche también es un bien. Ya está. Ahora, ¿qué más dice? Así, los bienes que ella adquirió son. Está preguntando solamente sobre los bienes que adquirió, ¿verdad? Sobre esto está preguntando. No está preguntando sobre los servicios, chicos, ¿ah? Entonces está preguntando sobre ellos. Entonces, ¿qué responderemos? Solamente tangibles, ¿verdad? Entonces la respuesta a esta pregunta sería la alternativa, perdón, A no es, ¿no? Solamente tangibles, que es la D, ¿no? La D. Ahí está. Entonces, esta pregunta es un poco tramposa. ¿Por qué? Porque los chicos al ver corte de cabello, ¿no? Servicio médico, entonces piensan que son bienes intangibles. Entonces piensan eso, o sea, no lo identifican bien. Entonces, cuando cometen ese error,
suelen marcar, ¿no? Mayormente tangibles, ¿no? Pero no son mayormente tangibles, pues, porque de los bienes que compraron, todos son tangibles. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Pregunta 7, ¿no? Marque el valor de verdad de las siguientes proposiciones relativas a la producción. Ahí está. Vamos a ver con las 7. El factor trabajo y naturaleza son factores primarios, ya que no son producidos ni producibles en el proceso considerado. Esa primera proposición es verdadera. ¿Ya? Tanto el factor naturaleza como el factor trabajo se les llama de esta manera los factores originarios, los factores génesis, los factores primarios, porque obviamente esto no se produce, ¿verdad? ¿No? No se produce. La naturaleza es todo elemento preexistente al ser humano. Es un elemento que no está siendo producido. Simplemente la naturaleza lo aporta. Y el trabajo lo aporta el ser humano. ¿Te das cuenta? Segunda proposición. La segunda proposición, ¿qué nos dice? Si la producción tiene rendimiento a escala constante. Mira, cuando se da un rendimiento a escala constante, pasa lo siguiente, que el incremento porcentual de los factores productivos, naturaleza, trabajo y capital, genera un incremento porcentual en la misma proporción de la producción. Es decir, si los factores, por ejemplo, crecen en un 10%, la producción ¿en cuánto va a tener que crecer? En 10%. ¿Sí o no? O sea, siempre van a estar en la misma magnitud, sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? Entonces acá dice, ¿no? Si la producción tiene rendimientos a escala constante, si se da una reducción de los factores en un 50%, esto permite obtener la mitad de la producción. Claro, ¿no? Obvio, ¿no? Verdadero. 3. ¿Qué dice? Si la producción marginal es 0, la producción total es máxima. A ver. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Ya algunos han visto, ¿no? La gráfica, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Entonces acá tengo la producción. Es el trabajo. Acá tengo la producción y acá tengo la producción marginal. Ahí está. La gráfica es esta. Esta es la gráfica de la producción total. Esta de acá. Y tú ves como en este tramo de la gráfica hay un primer tramo donde la producción crece cada vez en unidades más grandes. Por eso tiene esa forma. Crece en unidades más grandes. De ahí la producción se va jorobando.
lo cual significa que la producción crece cada vez en unidades más pequeñas. ¿Ya? Ahora, la gráfica de la producción marginal es así. Mira, este puntito de acá, ¿qué te está indicando? Que la producción marginal, ¿cuánto es? Es cero, ¿verdad? Y cuando esa producción marginal sea cero, ¿qué pasa con la producción total en este punto? Es máxima, ¿verdad? Por lo tanto, es cierto. Cuando la producción marginal es cero, la producción total se hace máxima. ¿Sí? A ver. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. A ver. Dice, la estabilidad macroeconómica es siempre buscado por todas las economías, ya que ésta genera el escenario favorable para incrementar definitivamente las inversiones. Cuando se habla de las inversiones, es el dinero destinado a incrementar y o reponer el capital. Por ejemplo, ¿no? Si tú haces una construcción, compras maquinarias, herramientas, insumos, entonces estás invirtiendo. ¿Ya? Eso estás haciendo, estás invirtiendo, ¿no? Entonces, las inversiones aumentan cuando el escenario es de una estabilidad macroeconómica, porque te da tranquilidad para poder invertir, te da seguridad. Entonces, la estabilidad macroeconómica es siempre buscando por todas las economías, ya que este genera el escenario favorable para poder incrementar las inversiones. Y esto traería como consecuencia, obviamente, producción y empleo. Pues, no sé, si hay más inversiones, va a haber una mayor producción y esta mayor producción va a haber mayor empleo, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de Afganistán? En Afganistán, ¿por qué no hay inversiones grandes? No hay estabilidad macroeconómica, ¿verdad? No hay. Y es por eso que Afganistán sufre. En Afganistán el 50% de su población sufre hambre. No tiene qué comer. ¿Usted ha visto noticias sobre Afganistán? En France 24, en la CNN en español. Por ejemplo, hoy día France 24, un canal de cable, estaba pasando noticias de Afganistán. Y caramba, de verdad se salió una lágrima, porque tú veías bebitos enjutos. ¿Qué cosa significa enjuto? Flaco, ¿no? Chapado al hueso, hueso y pellejo. Los bebitos, tú le veías su piernecita, hueso, muchacho, qué tristeza. Y las madres también desnutridas. Si una de ellas decía el año pasado o hace 2 años se había muerto uno de sus hijitos bebé. Y ahora tiene otro bebé y ese bebé está... O sea, ¿cómo estarán de mal que no hay siquiera para hacer planificación, ¿no? O sea, no tienen nada que comer y mucho menos tienen para planificación familiar. ¿No? Porque si estás en esa situación de no tener que comer, pues no es recomendable tener niños, ¿no? Y no se pueden proteger. ¿Cómo? No llega. No llega, o sea, mira, si ves la noticia dice, tenemos hambre, pero no tenemos que comer. Y que su esposo ha salido al campo por ahí a sacar hierbitas para tomar un té. Y eso es lo que van a tomar. Y hay otros que con suerte consiguen pan duro y ese pan duro comen. Y usted ve a los afganos, son flaquitos, mucha desnutrición, 50% es mucho, ¿no? Entonces, es grave, ¿no? 9. Dice,
Marque las proposiciones correctas respecto a las fases del proceso económico. ¿Cuáles son las fases del proceso económico? Claro, ¿no? Esas son las fases, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo e inversión, ¿verdad? Esas son las fases. A ver. Dice acá. A ver, vamos a ver la proposición 1. Pregunta número 9. Dice. Mayor ingreso, menor proporción de ese ingreso destinado a los alimentos. Entonces, eso está en lo que se conoce con el nombre de la ley de Engel. ¿Ah? Y esa ley de Engel está dentro de la fase conocida como consumo. ¿No? Entonces, es verdadera. ¿No? ¿Tienen dudas? Pregunten, ¿ah? No se queden con la duda. A ver, siguiente dice. La circulación articula la producción con el consumo. Verdadero. Si acá tenemos a la producción está a cargo de las empresas. Por acá está el consumo. ¿Quién es el que consume? La familia. ¿La familia dónde compra su producto? La empresa donde vende su producto. ¿Y el mercado en qué fase del proceso aparece? Entonces, ¿es o no esta circulación la que está uniendo la producción con el consumo? La tercera, ¿qué dice? La compra de maquinarias e insumos para poder crear nuevos bienes y servicios se llama inversión. Verdadero, ¿no? La inversión se define así, ¿no? La inversión se va a definir como esa compra, ¿no? De maquinarias, herramientas, etc., insumos, ¿no? Para poder producir. ¿Te das cuenta? Ustedes que van a ser ingenieros, ustedes van a estar directamente, ¿no? ¿Quiénes van a ser civiles acá? Un civil, 2 civiles, ¿no? 3 civiles. No hay más civil, él va a ser ciberseguridad, ¿no? ¿Tú qué vas a estudiar? Sistemas, ay. Doctor, ¿y usted que está ultra concentrado? Sistemas también, igual que tu colega. ¿Tú, campeón? Arquitecto, ay, usted es bravo en el dibujo. ¿Y usted? Telecomunicaciones, muy bueno, ¿ah? Doctor, ¿y usted? Sistema, hay 3 sistemas, ¿no? 3 sistemas. Por acá civil. ¿Y usted, señorita? Estoy entre 2. Entre 2. Ciberseguridad y ingeniería económica. Hay ingeniería económica. Claro, Ciberseguridad pero... es una nueva carrera que... Sí, es la única. Claro, que sí sé eso. Pero es un poco diferente, ¿ah? Sí. No un poco, Son es demasiado. bastante diferente. Pero hazte test vocacional para que te saques de esa duda, te va a ayudar bastante. ¿Y tú, doctora? Sistema, mira, 4 sistemas allá. 4 sistemas, 3 y civiles, un ciberseguridad y posiblemente 2 ciberseguridad, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente. El Departamento de Recursos Humanos de una prestigiosa empresa está tratando de determinar cuánto debería ser el salario que le debería pagar a un nuevo trabajador para que desempeñara un puesto recién incorporado en la empresa, ¿no? ¿En qué fase del proceso económico se determina el salario? Muy bonita pregunta. ¿En qué fase del proceso económico se determina el salario? Ojo, cuidado, ¿ah? No te está diciendo en qué fase del proceso económico se paga el salario. Si la pregunta fuera, ¿en qué fase del proceso económico se paga el salario?
Entonces, nuestra respuesta definitivamente sería la distribución. Porque en la distribución pasa eso. En la distribución se hace efectivo cuánto se va a pagar, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la circulación? En la circulación aparece un elemento conocido con el nombre del mercado. Y es dentro de este mercado donde se van a formar los precios. El salario, por si acaso, muchachos, es un precio. Pero el salario es el precio al trabajo. ¿Ah? Hay otros precios como por ejemplo la tasa de interés. La tasa de interés es otro precio, que es el precio del dinero. O también podrías poner el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la divisa. ¿Qué cosa es una divisa? Una divisa es la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional. Entonces, todos los precios, absolutamente todos ellos, se van a formar en el mercado. Y el mercado está dentro de la circulación. Entonces, como la pregunta dice, ¿dónde se va a determinar cuánto es el monto de salario a pagarse? ¿Dónde estaría la respuesta? En la circulación, ¿verdad? Ahí se determina cuánto es el monto que se va a pagar en la circulación. Ahora, si la pregunta fuera modificada y la pregunta te dijera en qué fase del proceso económico se hace efectivo el pago al factor trabajo, entonces ahí la respuesta sería otra, ¿sí o no? Y la respuesta sería la distribución. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Justo 1:45.